la invitación y la oportunidad que me otorga a través de esta prensa participativa democrática de poder ilustrar un poco sobre la libertad de expresión e información, sobre todo en estos tiempos de dictadura que estamos viviendo actualmente en el país. Un nombre preciso y correcto de este seminario: libertad de expresión en tiempos de dictadura. Sí, señores, estamos en dictadura y se lo voy a explicar por qué. Dentro del ámbito jurídico político, existe el llamado lawfare. El lawfare no es otra cosa que aquella guerra jurídica para derrotar a tu opositor político, donde usas toda la fuerza necesaria que te otorga el ejercer un cargo público para derrotar a tu contrincante. Cuando digo toda la fuerza necesaria, porque es una guerra jurídico-política. Cuando digo toda la fuerza necesaria, estamos hablando de quien ostenta este poder político se enfrenta comprando a la justicia, comprando a los medios de prensa, llamados en nuestra patria convencionales o principales, aquellos que salen por la televisión abierta o la prensa escrita. ¿Cómo se desarrolla esta guerra jurídica? Todo empieza desde la campaña política, señores. Los grupos de poder ponen fijación en aquellos potenciales candidatos que consideran ganadores en una contienda electoral. Luego de esa fijación invierten en ellos, obviamente pidiendo algo a cambio. Generalmente piden que ese político empeñe la patria. Estos grupos de poder invierten 3 millones, 5 millones de dólares, 10 millones de dólares para llevar un candidato a la presidencia, para llevar un candidato al Congreso, que luego van a responderle con favores políticos como la generación desde el Congreso de leyes específicas para aquellos, hablemos de nuestro Perú, para aquellos que son dueños de universidades, para aquellos que son dueños de mineras, para aquellos, etcétera, etcétera, ¿no? Después vas a ver ese congresista a quien se le facilitó este financiamiento a través de un grupo de poder, presidiendo una comisión, integrando una comisión importante, generando leyes a favor de esos grupos de poder. Cuando no le surte efecto a este grupo de poder la inversión que hizo en campaña, empieza la guerra jurídica. ¿Qué se suscitó en las últimas elecciones, el último proceso electoral? No se esperaba que un candidato totalmente desconocido, como Pedro Castillo, llegue al poder. Ojo que es bueno aclarar, no defiendo ni soy castillista. Si Pedro Castillo tiene que terminar preso por presuntos actos de corrupción, la justicia se encargará. Tampoco soy adivino para decir que es delincuente, porque eso se va a encargar la justicia. Pero sí es bueno que sepa que cuando él llega al poder, le rompe el esquema a los grupos de poder que ya habían invertido en otros candidatos. Y se inicia la guerra jurídica cuestionando el proceso electoral, hablando de un fraude, donde se involucraron organismos internacionales como la OEA, que vinieron los veedores, verificadores y determinaron que no hubo ningún fraude. Por ahí empezó la guerra jurídica. El Perú ha sido gobernado por más de 40 años por la gran corrupción de la derecha. Llega un gobierno de izquierda y pierden ese acceso al poder y pierden ese acceso a las arcas públicas, porque de ahí sale la plata de la corrupción, de ahí viene la pobreza, de ahí viene todo el sufrimiento de nuestra patria. Una vez que empieza a gobernar la izquierda, mueven todos sus instrumentos dentro de la política para empezar a captar a los organismos del Estado. Es así como paso a paso llegan a la Fiscalía de la Nación, toman el poder en la Fiscalía, politizan la Fiscalía e incluso se crea un grupo especializado de fiscales llamados contra la corrupción del poder, que no es otra cosa, yo lo llamo así de la siguiente manera: es el grupo de fiscales especializados en perseguir a Pedro Castillo, a sus ministros y a su familia. Porque si tú creas un grupo especializado de fiscales para perseguir la corrupción del poder, el poder no solamente está en el Ejecutivo, el poder también está en el Congreso, también está en las Fiscalías Supremas, también está en la Corte Suprema de Justicia de la República, en el Tribunal Constitucional y, en fin, en todos aquellos funcionarios públicos
que se encuentran aforados en el artículo 99 de la Constitución. Si ustedes leen el artículo 99 de la Constitución, ahí se van a dar cuenta quiénes son los funcionarios del más alto estamento en el Perú. Es un gran poder el que tiene cada uno de los funcionarios detallados en el artículo 99, pero no, acá persiguen solamente a la gestión de Pedro Castillo. Yo me pregunto, los casos de corrupción del actual gobierno de Dina Boluarte los investiga el grupo de fiscales contra la corrupción de poder. Que yo sepa, no, al menos la prensa convencional o abierta no lo vende. Investigan los actos de corrupción en la Corte Suprema, tampoco. Investigan los actos de corrupción de la Fiscalía Suprema, tampoco. Entonces, vamos a ver que este tipo de especial persigue únicamente a un sector político con nombre propio y a todo su entorno. Repito, no soy defensor de nadie, pero eso es lo que está pasando siempre bajo expresiones objetivas. Tomaron la Fiscalía, ya el Parlamento y la Fiscalía empiezan a jugar de pared y lo vacan a Pedro Castillo y se generan tratativas y convenios debajo de la mesa con Dina Boluarte. Dentro de ellos, la elección de un defensor del pueblo. Ya tienen a la Defensoría del Pueblo a su lado. ¿Cómo se genera la elección del defensor del pueblo? Mediante un acuerdo de la izquierda y la derecha en el Parlamento. Porque cuando hablamos de dictadura congresal, no hacemos ninguna disquisición. La corrupción que está en dictadura ahorita es tanto de izquierda como de derecha, ya no existe ni izquierda ni derecha. Están viendo sus propios intereses. Jamás hubiésemos pensado que este rezago de la mafia fujimontesinista que está en el Parlamento a través del partido político Fuerza Popular, que dirige la hija del dictador Alberto Fujimori, condenado por corrupción, líder, cabecilla de esta mafia fujimontesinista, que llamaba en campaña política a sus opositores de izquierda, los llamaba terroristas, terrucos, comunistas extremos. ¿Recuerdan ustedes esa época de campaña? ¿Cómo vamos a permitir que un terruco llegue al poder? Es lo que decía este rezago de la mafia fujimontesinista. Jamás íbamos a imaginar que ellos iban a sentar, por lo que ellos llamaban terroristas, a negociar un defensor del pueblo. Ya tienen la Defensoría del Pueblo, sigue la guerra jurídica para copar todos los estamentos del Estado. Todos los estamentos del Estado. ¿Qué se suscita? ¿Cuál es la clave acá para tener al Defensor del Pueblo? El Defensor del Pueblo preside la comisión encargada de nombrar a la Junta Nacional de Justicia. ¿Ya? A la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es la labor de la Junta Nacional de Justicia? Nombra jueces y fiscales de todos los niveles y nombra al jefe de la OMPE y del RENIEC, vale decir del sistema electoral. Entonces, la Junta Nacional de Justicia es vital para los intereses de la corrupción de esta dictadura, tenerla de su lado para poder tener jueces y fiscales a la medida y para tener al sistema electoral a su servicio. Ya tienen al Defensor del Pueblo, la Corte Suprema. ¿Qué hace la Corte Suprema? El llamado de la dictadura hacia la Corte Suprema es, ¿sabes qué? Silénciame al pueblo, porque ya lo maté, ya lo golpeé, pero no entienden, siguen fastidiando. Hay que encarcelarlos. Siléncialos, sacando un pronunciamiento donde el derecho de protesta, ahí viene nuestro tema, la libertad de expresión, donde el derecho de protesta así sea pacífico, y lo dijo la Corte Suprema de manera expresa en la casación 1464 del 2021 de Apurímac, lo dijo este año, en el mes de mayo del 2023, la protesta, el derecho a la protesta no existe, y la protesta, así sea pacífica, es delito. ¿Qué te está diciendo la Corte Suprema ahí? ¿Para quién trabaja la Corte Suprema para sacar un pronunciamiento así? ¿Qué te está diciendo la Corte Suprema ahí? Te está diciendo, tú puedes, ¿sabes? Coparon la Corte Suprema, tienen la Corte Suprema, tienen la Fiscalía, tienen al Ejecutivo, tienen la Defensoría del Pueblo. ¿Saben qué les falta a la Junta Nacional de Justicia depurándose en elecciones? Todavía no lo tienen. Hay algunos representantes en los que yo personalmente confío, como la Junta Nacional de Justicia, la doctora Inés Tello, ojalá que tenga el mismo temple que tuvo cuando fue juez. Yo trabajé en su sala como fiscal
y era una juez intachable. Ojalá que mantenga esa posición como miembro de la Junta Nacional de Justicia y no se nos doblegue ante las amenazas que ya le han hecho estos sicarios del Congreso que salen a decir voy a acusarlos constitucionalmente, ¿no?, a los de la Junta Nacional de Justicia, amedrentándolos, o la misma fiscal de la Nación que dice las investigaciones que me abren son arbitrarias, es un abuso de poder y no sé qué y no sé cuánto. Esos son amedrentamientos hacia la Junta Nacional de Justicia. Vamos a ver cómo reaccionan, porque ellos tienen que pronunciarse sobre los cuestionamientos a Patricia Benavides respecto al blindaje que le ha hecho su hermana cambiando al fiscal, al poner a un fiscal que no es especializado en lavado de activos, un fiscal civil, a investigar a un clan de narcotráfico muy conocido, cuestionado por presunto narcotráfico muy conocido en el Perú, que es el clan de los Sánchez Paredes. Vamos a ver que se suscita a través de la Junta Nacional de Justicia. Y el Jurado Nacional de Elecciones tiene dos representantes que todavía se mantienen firmes: el doctor Salas Arenas, y que lo amenazó de muerte hace unos días, y la doctora Delia Espinosa, que es la representante de la Fiscalía. Personalmente conozco a la doctora Delia Espinosa y considero que ella es de un ejemplo muy duro y es intachable. A Salas Arenas lo conocí porque litigué en algún momento en su sala suprema como fiscal supremo adjunto, y como juez también era el juez, ojalá que sea el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Todavía no toman esos estamentos. ¿Qué pasó con la Corte Suprema? Vamos a ver que el derecho a la protesta es la unión, la concatenación de dos derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución: el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión. Si tú juntas los dos, sale el derecho a la protesta. La Corte Suprema ha limitado ese derecho a la protesta. Vale decir que está limitando dos derechos fundamentales que la Constitución consagra y nos otorga de manera abierta y tiene que ser garantizado, sobre todo por nuestras autoridades. Pero no ocurre. No muy similar a los videos que hemos visto donde las autoridades policiales reprimen a la prensa participativa democrática y le dan privilegios a la prensa convencional, que definitivamente ya está trabajando para esta dictadura de corrupción del Congreso. El derecho, la libertad de expresión se condice con la libertad de información, pero hay que diferenciarlos. Y tomen nota, por favor. Todo tiene que ver con la teoría de los actos del habla. Dentro de los actos del habla tenemos las afirmaciones y las interpretaciones. Las afirmaciones son una descripción de la realidad. Si yo les pregunto a ustedes de qué color es esta mesa, entiendo, salvo que tengamos algún problema de salud en nuestra vista o suframos de daltonismo, esta mesa es blanca. Esa es una afirmación, es una descripción de la realidad. Una interpretación sería si le pregunto, ¿te gusta esta mesa? Y alguien me dice, no me gusta porque primero que es muy ligera, el material plástico, no me gusta. Yo le podría decir, en mi interpretación, esta mesa es hermosa, es práctica, me encanta. Sobre la misma realidad tenemos interpretaciones distintas. Entonces, tomando en consideración los actos del habla entre las afirmaciones y las interpretaciones, lo llevamos al ámbito constitucional consagrado en el inciso 4, artículo 2 de nuestra Constitución Política del Perú, para ver en qué consiste la libertad de expresión y la libertad de información. La libertad de información responde a una descripción de la realidad. Vale decir, es una afirmación. La libertad de información. ¿Por qué? Porque cuando uno informa un hecho concreto acontecido, realmente acontecido, en un lugar específico, en un momento, hora específica, con actores identificados. Como es un suceso cierto, hay pruebas para demostrarlo. Y parte de esas pruebas son las cámaras, los videos, los audios, los testigos, los documentos. Esos son los medios de prueba para demostrar una afirmación.
que ese hecho responde a la realidad. Repito, la libertad de información responde a una descripción de la realidad. ¿Ya? La libertad de información responde a una descripción de la realidad, es una apreciación sobre un acontecimiento cierto. La libertad de expresión, por el contrario, es una interpretación de la realidad. Hay que tener mucho cuidado con ello, porque la prensa convencional, lo que hace es libertad de expresión, y yo le voy a contar un ejemplo personal. La libertad de expresión es una interpretación de la realidad. Se inicia una persecución penal contra cualquier político, sea PPK, Toledo, sea Ollantumala, sea Castillo, sea quien fuese, y sale un medio, sea participativo democrático o un medio convencional, sale y dice: Humala, PPK, Castillo son delincuentes, porque la Fiscalía les ha abierto una investigación penal por haber encontrado $400.000 en la cuenta bancaria, $20.000 en el baño, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿lo está calificando de delincuente? Está tomando una descripción de la realidad como una afirmación. La única persona autorizada para establecer ese juicio de valor es el juez. Por eso en la libertad de expresión tenemos que cuidarnos mucho, porque puede traer consecuencias legales de índole penal. Existen los delitos contra el honor. Lo recomendable es, si tengo certeza y tengo los documentos que lo prueben sobre un hecho cierto, voy a materializar una afirmación. Lo digo porque tengo el respaldo. Pero si es una interpretación de los hechos la que voy a hacer, que también la Constitución nos protege, siempre y cuando seamos responsables en el uso de ese derecho fundamental y no vayamos en contra de los derechos de otro, podemos expresarnos, podemos describir la realidad. Hay que establecer los límites. ¿Qué me pasó a mí? El año pasado, aproximadamente entre marzo y junio, hubo 2 pronunciamientos del pseudo periodista, porque no es periodista, nunca terminó la universidad, pero él lo tildan de periodista, o él se cree periodista, Beto Ortiz. En primer término, osó tocar mi nombre. Yo todavía ejercía el cargo de fiscal. Y dijo en uno de sus programas, no me acuerdo si fue el del 11 de abril o el de febrero, creo que fue el de febrero, cuando cambiaron de Consejo de Ministros, dijo que yo era el eslabón en la fiscalía, del gobierno de Castillo, para proteger a Castillo. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué osó decir eso? Primero, porque uno de mis hermanos fue nombrado ministro de Estado, ¿no? Entonces, en algún momento me lo preguntaron, sentado en un set de periodismo, me lo preguntó el periodista y me dijo: ¿y usted ha denunciado públicamente a la fiscal de la Nación para ayudar a Castillo porque su hermano era ministro? Yo le respondí lo siguiente: si tú me etiquetas por lo que haga mi hermano, etiquétala a la fiscal de la Nación por lo que hace su hermana cuestionada como presunta integrante de una organización criminal que libera narcotraficantes. ¿Te atreves a etiquetarla? Etiquétala. Si no te atreves, separa mis acciones de la de mi hermano. Ese periodista Beto Ortiz dijo que yo era el blindaje de Castillo. No, para empezar, no tenía ningún caso de Castillo. Segundo, no voté por Castillo, nunca he sido castillista. ¿Qué otra afirmación hizo este señor? Haciendo sus propias interpretaciones, haciendo y materializando sus propias interpretaciones. Dijo que el ministro de Estado, mi hermano, había traficado influencias con Zoraida Ábalos para nombrarme como fiscal. Miren esa osadía. Eso sabía. Yo tenía a esa fecha 20 años como fiscal y mi hermano tenía 6 meses de ministro. 6 meses de ministro. Entonces, ¿en qué momento traficó él? Cuando era estudiante de Derecho y yo era fiscal, no lo entendí. Obviamente esto le interpuse una querella penal, pero la justicia politizada obviamente hizo o truncó esta querella. Pero bueno,
Ese es el ejemplo de lo que no se debe hacer. Él hizo una interpretación a una situación, le dijo, es el gran ministro, el fiscal que está trabajando en la Suprema, lleva casos emblemáticos como los cuellos blancos, que la fiscal de la Nación desarmó todo el equipo de los cuellos blancos, por eso es que investigan la Junta Nacional de Justicia, que le convenía a esta prensa que trabaja para la corrupción que está ahorita en el poder en el Parlamento, que no está siendo investigada por la Fiscalía de la Nación, por supuesto, ni por el equipo especial de fiscales, le convenía, obviamente, golpear al fiscal que investigaba a los cuellos blancos. Y este señor se presta para ello y suelta una interpretación sosteniéndose supuestamente en la libertad de expresión. En la libertad de expresión. En ese contexto tenemos que tener mucho cuidado, amigos de la prensa participativa y democrática. Hay que saber diferenciar lo que es la libertad de expresión de la libertad de información. La Constitución nos permite expresarnos, nos permite dar opiniones, pero que sean opiniones responsables. ¿Para qué? Para no darle carnecita a nuestros opositores que están en la dictadura, en la actual dictadura, y terminen persiguiéndonos, golpeándonos o encarcelándonos. ¿Y por qué no? Si ya han matado gente, matándonos. Hay que cuidarnos de todo ello. Establecer de manera específica la diferencia entre libertad de expresión y de información es totalmente necesario. Bien, de antemano yo les agradezco por su atención. Si tienen algunas preguntas, quedo a vuestra disposición. No quiero quitarle más tiempo valioso a mis colegas que se encuentran en el panel. Y desde aquí, desde mi posición actual, le digo lo siguiente, a través de ustedes, prensa participativa y democrática, que el pueblo no se silencie, que tildan de terrorista, a nuestro pueblo tan amado lo tildan de terrorista, de estos delincuentes que están en el poder. Sigan actuando. Hay una frase que se la voy a mencionar, que no es mía, es una frase histórica que se plasmó en 1861, donde dice: cuando el pueblo se canse de su derecho constitucional de enmendar al gobierno, hará uso de su derecho revolucionario de desmembrar y derrocar a ese gobierno. Si la persona que dijo esto lo dice hoy día en la Plaza 2 de Mayo o en la Plaza San Martín, tengan por seguro que lo encarcelan por terrorismo. ¿Saben quién fue? Abraham Lincoln, el mejor presidente que tuvo Estados Unidos durante la guerra civil de los Estados Unidos. Esas son sus frases, y él también etiquetó la frase que el gobierno es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Vamos a ver qué diría el gobierno americano si la derecha bruta y achorada con la izquierda bruta y neta que nos gobierna lo tildan de terrorista a ese mejor presidente que tuvo el gobierno de Estados Unidos. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia del Constitucional Supremo, doctor Martín Salas Segarra. Les hacemos recordar también que las preguntas van a ser al final de todas las exposiciones. Bueno, fue la exposición del ex